Antes de las diapositivas, ustedes todavía entiendo que no pueden ingresar al Moodle, así que les vamos a compartir el Moodle. Ojalá, decía el coordinador, que hasta el día miércoles ustedes ya van a poder ingresar. Esperemos que así sea. En el Moodle ustedes tienen, aquí en la segunda semana, tienen química y biología. Aquí están 2 videos introductorios que, pues si alguien todavía tiene dudas en cuanto al tema de hoy, pues esto le va a ayudar a afianzar. Aquí en el Moodle también está la guía número 1, que estoy pensando enviarle a un estudiante de ustedes para que la compartan en su grupo, porque en esta necesito que esta guía ustedes la lean, la revisen. Ya le voy más o menos para que tenga una idea. Esta es la guía número 1, tiene 7 hojas. Necesito que usted la lea, la revise, la interiorice y la aplique en un taller, ¿ok? Entonces, 7 páginas tiene esta guía y usted la va a encontrar en la semana 2, como decíamos, en el Moodle, ¿ok? Aquí está, guía. También hay un videito de planos anatómicos que por el tiempo que vemos que no nos va a alcanzar, entonces esta se va a tener que pasar a la semana 3, ¿ok? Entonces, aquí está un taller en función de esta guía. ¿Qué ocurre con el taller? Tiene que leer la guía, esta que le acabo de presentar, va a responder 12 preguntas de este taller que está aquí. Las respuestas de este taller tienen que ser en función de la guía, no del internet. La tiene que leer sí o sí la guía porque la siguiente semana vamos a evaluar. Entonces, las respuestas deben ser respuestas de la guía, ¿ok? La fecha máxima de entrega de este o de subida de este taller al portafolio es el 13 de septiembre. Por eso, hoy mismo, si es que me colabora el joven Hernández, Pablo, pues yo se lo voy a enviar la guía y el taller a Pablo para que usted pueda trabajar y subir a su portafolio el día 13. No vamos a esperar hasta el día miércoles que les den acceso a ustedes al Moodle, sino que hoy mismo en la tarde voy a enviar la guía y el taller, ¿ok? Aquí también están las diapositivas con las que vamos a trabajar el día de hoy. Lamentablemente no avanzamos mucho, hay 38 diapositivas, sin embargo, hoy con el primer bloque, en el primer grupo, CD, trabajamos solo hasta la 17, así es que aquí está solo hasta la 17. Ya le cambié porque yo tenía hasta la 38. En caso de que algún estudiante sea un poco más visual y necesite las diapositivas, subirlas a su portafolio, pues no hay problema. Aquí están las diapositivas para que usted pueda descargar y subir a su portafolio. Aquí también está la metacognición, que son algunas preguntas de reconocimiento sobre su propio aprendizaje que usted tiene que responderlas todas las semanas y subir a su portafolio, ¿ok? La metacognición es del proyecto, no es de biología o solo de química o solo de cultura física, es del proyecto, de tal manera que esta metacognición debe estar semana a semana. Dice Pablo Hernández, ayúdeme con su número telefónico. Bueno, ya te vamos a ver. Yo puse, Lilita, perdón que no quería interrumpirte en lo que estabas hablando. Es para hacer el grupo que trabajo con Pablo y con Esteban. Ya, ok. Entonces, yo sí tengo también el número de Pablo. Entonces, más o menos para que tenga usted idea, porque el grupo anterior, el CD, me dice que no tienen acceso al Moodle, ¿ok? Pero más o menos así es como va a estar estructurada las semanas. Inclusive en la semana 3, yo ya le había puesto introducción, resumen de la introducción, pero veo que voy a tener que retirar porque en esta semana, por ser tan cortito el bloque, pues no avancé lo que yo tenía pensado. De tal manera que esa es la razón por la que ahora les vamos a unificar, que todo el bloque se trabaje química y el segundo bloque, todo el bloque biología. Así trabajamos el año anterior y nos dio muy buenos resultados. Ahora, pues ya nos va a tocar otra vez hacer eso, ¿ok? Entonces, más o menos para que tenga una idea, ¿no?, de qué es lo que vamos a trabajar. Entonces, voy a enviar la guía y voy a enviar el taller, ¿ok? Como le había dicho, no vamos a trabajar con material tangible, de tal manera que no hace falta que usted imprima la guía. Pero si a usted se le dificulta leer en la pantalla, cada uno sabe cómo aprende y cómo se facilita su aprendizaje. De tal manera que si alguien necesariamente tiene que estar subrayando con resaltador, leyendo, releer y cosas así, pues es asunto suyo si usted la imprime o no.
¿ok? La guía no es necesario que la suba a su portafolio, pero sí el taller. Yo reviso el taller el día 13 hasta las 13 horas. Aquí está, ¿no? Está en varios lugares, está la fecha máxima de entrega del taller al portafolio el lunes 13 a las 13 horas, y si usted abre el taller, también en el taller está, ¿ok? Es importante que cuando usted suba su taller al portafolio, por favor, rotúlele, ¿ok? Póngale el nombre del taller, porque van a haber muchísimos talleres y para poder, aquí está el taller, ¿ok? Para que tenga una idea. Mira, aquí también nuevamente están las instrucciones. Es decir, no puede preguntar lo que está escrito por todos lados. Nuevamente en el taller están las mismas instrucciones. Lea la guía, resuelva la pregunta, copia y resuelve el taller, lo has entendido, de la 8 a la 12. ¿Dónde está el taller, lo has entendido? En la guía. El momento en que usted lee, se va a fijar que de la pregunta 8 a la 12 están en la guía. Las respuestas del taller estarán en función del texto de la guía, ¿no es cierto? Y aquí están las 7 primeras preguntas y a partir de la 8, esta está en la guía. De 8 a la 12 están en la guía. ¿Okay? Entonces son 12 preguntas que usted va a tener que resolver. Le pido de favor que siempre sea en esta hoja membretada, ¿sí? La solución de sus trabajos. Nuevamente se repite aquí la fecha y la hora de entrega, de tal manera que nadie puede decir, yo no lo sabía, no lo supe, en dónde está. Está por todos lados, ¿ok? Listo, chicos. Entonces, guía y taller lo vamos a subir, lo vamos a enviar hoy en la tarde porque usted todavía no tiene acceso, ¿ok? Estamos claros entonces. Ahora sí, empezamos. Habíamos dicho que pues el tema que vamos a trabajar es Introducción a la Anatomía y Fisiología, que para ustedes es parcialmente nuevo, podríamos decir así, porque antes usted ya había visto algo de sistemas, algo de aparatos, ¿ok? Entonces, con respecto a eso, ¿de dónde viene esta palabra anatomía? ¿De dónde viene la palabra fisiología? Es una división de la biología. El año pasado ustedes debieron haber visto al inicio la división de la biología, las ramas de la biología, y ustedes saben que son muchísimas. Entre esas tenemos anatomía y tenemos fisiología. Y a su vez la anatomía se va a subdividir, la fisiología también, ¿ok? Pues, ¿y de dónde proviene este término anatomía? Tiene un origen griego, que este origen griego es ana y tomein en algunos textos. En otros va a encontrar ana y la palabra tomo. Eso no importa si es tomo o tomein, ¿ok? A veces los autores difieren un poco, pero difieren con sinónimos, es exactamente lo mismo, entonces no nos vamos a hacer problema. Vamos a trabajar con un par de libros de la biblioteca Pearson. Sin embargo, yo les voy siempre a poner la guía para que no haya ningún pretexto que no encontré, que el libro estaba prestado, nada de eso, ¿ok? Sin embargo, habrá momentos en los que usted sí o sí va a tener que abrir la biblioteca Pearson para dejar evidencia que sí está utilizando el libro, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en este texto dice ana, que significa a través de. En otros libros va a encontrar por medio de. ¿Ok? Son sinónimos, no es problema. Tomen significa corte. Si encuentra la palabra tomo, también significa corte. En otros va a encontrar disección también. Entonces, no importa. Lo importante es que usted sepa que la palabra anatomía tiene un origen griego, ana y tomei, que significa corte a través de o a través de corte o por medio de cortes o por medio de disección. ¿Ok? Entonces, vamos a preguntarle a un estudiante, señor Torres, Sí, aquí estoy, profe. encienda eso, Adrián. Adrián, ¿tú estás en condiciones de generar un concepto de lo que es anatomía con lo que acabamos de decir? Sí. Cuéntame. A ver, entonces, por lo que dijo ya, de que la palabra anatomía puede venir de ana y tomei. A ver, le voy a dar el concepto de lo que es anatomía o algo así. Ya, Sí. Con lo que dijimos, ¿qué es anatomía? A ver. Espérate, Juan Pablo, que nos ayude Adrián primero, ¿ok? Por lo que yo entendí de lo que ustedes me explicaron, anatomía es la forma de estudiar al ser humano en sus partes. Ya, pero mira, chequea lo que vamos, mira, dijimos que es una rama de esta ciencia y también es ciencia, entonces podríamos haber unido todos los insumos que acabamos de ver y podríamos decir que anatomía es la rama de la biología,
O si no, mira, anatomía es una ciencia que se deriva de la biología, y ahí sí podríamos decir que estudia qué cosa. Que ¿Qué más estudia dijo la, usted? que estudia la, que es una rama que estudia la estructura de no solo humanos, sino animales y plantas también. Ok, en este caso vamos a enfocarnos en la anatomía en el ser humano, ¿ok? Listo, a ver, Pablo creo que era que me decía algo. ¿Qué cosa quieres decir, Pablo? No, yo no había dicho nada, pero no, Conceptualízame yo no había dicho anatomía, nada. Pablo. La anatomía es el estudio es una rama de la ciencia la, que estudia los seres vivos a través de sus partes. Ya. ¿Alguien más levantó la mano? ¿Quién era? Yo, profe. Ya, dígame. Conceptualizando lo que es la anatomía, es una rama de la biología que se encarga de estudiar el cuerpo humano y viene del griego de Ujú. anatomein, donde Ok. ana significa a través de y tiene igual sinónimos y tomein significa corte. Muy bien, Anuar, muy bien. Déjame anotar aquí esto, Anuar. Ok, entonces podríamos conceptualizar más o menos así. Miren, aquí tenemos un concepto de un libro, ¿no? Y dice ciencia que estudia la forma y estructura del organismo humano y que tiene una etimología, ana y tomo, por medio de corte, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué será la fisiología? Pues la fisiología viene asimismo de raíces griegas que significa physis, que significa naturaleza, y logos, que significa estudio. Pero cuando dice physis, naturaleza, no se refiere a la naturaleza en sí, que nos viene la idea de plantas, de animales, de cosas así, sino más bien la palabra naturaleza está enfocada como en la razón de ser, más o menos, ¿no es cierto? Entonces, la fisiología, pues se refiere a la naturaleza o a la razón de ser de un órgano. Por ejemplo, la naturaleza del corazón, aquí tenemos un corazoncito. Por ejemplo, la naturaleza del corazón, ¿cuál será la razón de ser o la naturaleza del corazón? ¿Cuál será? ¿Mm? Amar a todos, no ha de ser. No se refiere a Bombear su sangre a función, todo nuestro a cuerpo. su función, bombear Exacto, sangre. Christopher. Exacto, Christopher. Recibir sangre y bombear la sangre a todo el cuerpo. Esa es la naturaleza o la razón de ser del corazón. Entonces, la fisiología estudia el funcionamiento, la razón de ser de los órganos. Entonces, mire, Profe, en síntesis, algo dice. sí, o sea, quería realizar también un comentario acerca de la fisiología, que también puede ser la función, estudia la función que realizan tejidos y órganos del cuerpo. Perfecto, 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 ¿ok? Entonces, en síntesis, la anatomía es un estudio estático, ¿sí? Porque dice que estudia la forma y estructura, en este caso el corazón. Vamos a ver cuál es la forma del corazón, cuánto pesa, cuál es la estructura, cómo se divide, cuáles son los vasos sanguíneos que llegan, cuáles son los vasos sanguíneos que salen del corazón, etcétera. Y cuando hablamos de la fisiología, vamos a ver cómo funcionan esas cavidades del corazón, cómo funcionan esos vasos sanguíneos que llegan al corazón, cómo funcionan esos vasos sanguíneos que salen del corazón. Por eso es que decimos que en síntesis la anatomía es un estudio estático, mientras que la fisiología es un estudio dinámico, ¿ok? Por ejemplo, al señor Alcíbar, enciéndame la camarita que no le veo, señor Alcíbar. ¿No? Sí, profe. Ok, señor Alcíbar, por ejemplo, yo le pregunto y yo le digo, hábleme, vamos a hablar acerca de el intercambio gaseoso que se da en los pulmones. ¿Estoy hablando de anatomía o de fisiología? De fisiología. Fisiología, exacto. Y si yo le digo, señor Alcíbar, los pulmones tienen lóbulos. Un pulmón tiene 3 lóbulos, otro pulmón tiene 2 lóbulos. ¿De qué estamos hablando? ¿Anatomía o fisiología? Anatomía. Anatomía, exacto. Entonces quedó claro la diferencia entre lo que estudia anatomía y lo que estudia fisiología.
Anatomía, en síntesis, es un estudio estático. Vamos a hacer una disección, vamos a ver cómo están, en el caso del pulmón, cómo están esos lóbulos del pulmón, dónde es que están los 2 lóbulos, dónde están los 3 lóbulos, por qué hay 2, por qué hay 3, etcétera, etcétera. Pero si vamos a hablar del funcionamiento de ese pulmón, estamos hablando de fisiología. Si vamos a ver cómo funciona el pulmón, dónde se da el intercambio gaseoso, eso es fisiología, ¿ok? Espero que haya quedado claro la diferencia entre anatomía y fisiología. Como toda ciencia tiene su historia, en la cual decíamos, pues no vamos a ahondar, solamente como para tener una idea generalizada, hemos puesto el nombre de estos jóvenes que vemos aquí en la pantalla, y tenemos a Hipócrates, que es el padre de la medicina, porque él dio el primer paso muy importante en aquella época, porque obviamente antes se creía que las enfermedades eran causadas por castigos de los dioses, ¿ok? Entonces, este hombre fue el que separó la filosofía de la medicina y las creencias de aquella época, ¿no? Inclusive a Hipócrates le debemos el famoso juramento hipocrático que hacen los médicos al graduarse, el cual decimos que no es el mismo juramento hipocrático en la actualidad que en la antigüedad. Antiguamente se creía en dioses y se juraba por los dioses, etcétera, ¿no es cierto? También Hipócrates hizo un avance importantísimo en cuanto a la relación médico-paciente, el tema de empatía, cómo el médico tiene que ser empáticamente o cómo puede él ser muy empático con los pacientes, aquellas personas que están en su lecho de dolor, unos más graves que otros, y el médico debe tener la empatía necesaria para poder entender al paciente, ¿ok? Y así está Herófilos, Aristóteles, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Galeno, recuerde que a los médicos a veces se le dice galenos también, y es por esto, porque Galeno es el padre de la medicina experimental, ¿no es cierto? Y también pues se realizó vivisecciones en animales, etcétera. Es bastante interesante la historia de la anatomía y es bastante extensa también. Vienen muchos jóvenes más importantes en la historia de la anatomía, pero que no la vamos a profundizar. Sin embargo, pues si alguien está interesado lo puede hacer, ¿ok? Luego tenemos la división de la anatomía, que asimismo muchos textos la dividen a la anatomía en 2 tipos de anatomía o 2 grandes ramas, podríamos decir, ¿no? La anatomía microscópica, ¿no? Aquellas estructuras anatómicas pequeñas, y anatomía macroscópica, aquellas estructuras grandes. Pero ¿qué considera grande y qué considera pequeño? Pues la anatomía microscópica estudia aquellas estructuras con tamaños inferiores a 100 micras o menores a 100 micras, y la anatomía macroscópica, estructuras mayores a 100 micras. Dentro de la estructura microscópica tenemos la citología y la histología. La citología, aquella ciencia que se encarga del estudio de las células; histología, aquella ciencia que se encarga del estudio de los tejidos, ¿no es cierto? Estas son estructuras microscópicas, y macroscópicas tenemos muchas, entre ellas la topográfica y la descriptiva. ¿Qué es lo que estudia la anatomía topográfica? Pues lo secciona el cuerpo, lo divide el cuerpo en regiones o en partes, ¿ok? Que más adelante ya vamos a ver, cuando veamos el tema de regiones, cavidades y regiones, ahí vamos a ver un poco acerca de la topografía del cuerpo humano. Y la anatomía descriptiva estudia al cuerpo dividiéndolo en sistemas. Básicamente este año nos vamos a centrar en la anatomía descriptiva, anatomía y fisiología, pero anatomía descriptiva porque vamos a ver 6 sistemas. Esto así lo tiene un texto, otros textos lo tienen más generalizado, por ejemplo, anatomía macroscópica, anatomía microscópica, anatomía del desarrollo, que básicamente es embriología, ¿sí? En otros textos no va a encontrar anatomía del desarrollo, sino anatomía embriológica o embriología, ¿ok? No importa, lo importante es ríjase al texto, ¿no? Aquellos estudiantes que van a estudiar medicina o carreras afines, se rige al texto, no se ponen en polémicas porque es exactamente lo mismo. Esta es dividida hay muchas formas y formas de dividir o clasificar a la anatomía. Tenemos la anatomía aplicada, que en algunos textos no va a encontrar con el nombre anatomía aplicada, sino ¿cómo es? La anatomía clínica. Como anatomía clínica la va a encontrar entonces. Anatomía clínica es lo mismo que anatomía aplicada.
Esto básicamente se refiere a aquella anatomía utilizada por los médicos en función de un diagnóstico o en relación a un diagnóstico y cómo va a tratar esas enfermedades. Entonces, la anatomía clínica o aplicada se subdivide en anatomía endoscópica, aquella parte de la anatomía que se dedica a estudiar las partes internas de un cuerpo y que se vale o sea, se apoya en instrumentos. Por ejemplo, aquí tenemos dos gráficos y aquí vemos un endoscopio. Este endoscopio es un aparatito que va a ayudar en exámenes muy específicos como una gastroscopía o la gastro, como le dicen también. Entonces, el médico va a mandar, ¿no? Ya él presume que puede ser una gastritis, puede ser una úlcera, puede ser una hernia yatal, cualquier presunción que tenga el médico, él va a mandar un examen, una gastro. Entonces, pues esta anatomía endoscópica, pues se va a valer en aquellos instrumentos que permita retirar una muestra para hacer luego una biopsia, que ya la biopsia pertenece acá a la anatomía patológica, ¿ok? Entonces, ejemplos de estos tenemos una gastro, tenemos una colonoscopía, que también es un aparatito muy semejante a este, introducido para un posible divertículo, un posible cáncer, inclusive un sangrado de intestinos. Pues lo más probable es que el médico va a mandar una colonoscopía para tener un diagnóstico más certero y no presuntivo como fue al inicio, ¿no? Un examen de citología, pues también, todo este tipo de ejemplos pertenecen a la anatomía endoscópica utilizada por la anatomía clínica o por un médico exclusivamente, ¿no? Acá tenemos otro ejemplo de anatomía clínica o aplicada, que es la anatomía radiológica. La anatomía radiológica básicamente se centra en métodos de imágenes como una tomografía, un MRI, resonancia magnética nuclear, una ecografía, etc. Aquí tenemos un ejemplo, una radiografía, ¿no es cierto? Entonces, todos estos tipos de, y obviamente, estas subdivisiones de la anatomía clínica genera profesiones. Por ejemplo, hay especialistas en radiología, son radiólogos. Hay especialistas en endoscopía, hay médicos patólogos, etc. Entonces, mire, es tan grande la anatomía, que por eso es que se subdivide en muchísimas ramas, ¿ok? Entonces, tenemos la anatomía radiológica, aquella parte de la anatomía clínica que se encarga de el estudio del cuerpo a través de imágenes apoyados en tomógrafos, en ecógrafos, etc., ¿ok? Y la anatomía patológica, pues básicamente se encarga de estudiar aquellas muestras que pueden ser tomadas de acá, de la endoscopía, ¿no es cierto? Y lo transforma en un examen que se llama biopsia. Entonces, ¿qué es lo que va a buscar? Aquellos cambios macroscópicos, microscópicos provocados por una enfermedad. Por ejemplo, aquí vemos un cambio macroscópico. Aquí tenemos un hígado normal y aquí tenemos un hígado con cirrosis, que puede ser producto de exceso de alcohol a tempranas edades y durante toda la vida. Entonces, aquí obviamente estamos mirando ese cambio, ¿no? Es bastante evidente, pero también puede ser algo microscópico. Por ejemplo, aquí sacó una muestra de tejido, ¿no? En la gastro, y hizo una biopsia y en la biopsia pues ahí va a dar los resultados de aquellos cambios microscópicos. Sería en el caso de una biopsia. Un Papa Nicolau, por ejemplo, igual, ¿no es cierto? Es un examen para las mujeres en el cual se puede ver con antelación aquellas alteraciones en las células del cuello uterino. Entonces, de eso se encarga la anatomía patológica. Entonces, la anatomía clínica se apoya en muchos tipos, ¿no es cierto?, de anatomías apoyadas en instrumentos, ¿ok? Aquí tenemos en otro texto, no solamente la patológica, no solamente la clínica, sino también la radiológica, y no las clasifica como en la anterior, ¿no es cierto?, como que se derivan de la anatomía clínica. Pues aquí las pone como al mismo nivel. Por eso le decía, no se preocupe, todo va a depender del texto con el que esté trabajando, ¿ok? Aquí, por ejemplo, las pone en el mismo nivel, en el otro, en cambio, las ponía como derivadas de la anatomía aplicada o clínica, ¿no es cierto?
Y acá seguimos con la clasificación de las anatomías. Tenemos anatomía de superficie, aquella anatomía que se basa en relieves corporales. Por ejemplo, aquí tenemos en esta imagen un hombre con un bracito levantado, ¿no es cierto? Y al levantar su brazo se evidencia bastante el músculo esternocleidomastoideo, de tal manera que pues ahí está el relieve, un relieve corporal, de tal manera que el médico puede, pues con este examen físico, al ver que está pues en mal estado el esternocleidomastoideo, pues él puede hacer su diagnóstico, ¿no? Como un desgarre, como un músculo inflamado, etcétera, etcétera. La anatomía comparada, como su nombre lo dice, pues lo que hace es comparar estructuras anatómicas de distintos seres vivos. En este caso aquí tenemos, como es de un murciélago, tenemos un ala y tenemos un miembro superior humano. Y mire, se parece, ¿no? Húmero, cúbito radio, las falanges, ¿no? Entonces, eso se denomina anatomía comparada. De ahí las evidencias de órganos vestigiales, análogos, homólogos, etcétera, eso se deriva de la anatomía comparada. Y acá tenemos la anatomía del desarrollo o la embriología, que básicamente se refiere al estudio desde el huevo fecundado, cuando se une el espermatozoide al óvulo y forman el huevo cigoto. De ahí en adelante, pues estamos hablando de embriología o anatomía del desarrollo, ¿ok? ¿Qué más tenemos? Acá tenemos de otro texto, miren, anatomía descriptiva, anatomía topográfica, las secciones, las regiones, anatomía sistémica, lo que se refiere a los sistemas. Acá tenemos anatomía veterinaria, anatomía comparada. Vea que hay tres miembros superiores y con comparación de los animales. Y aquí tenemos una pruebita para usted. Vamos a pedirle a un voluntario. Vamos a ver un voluntario. ¿Voluntario? Profe, pero estamos usando la mano o solo hablamos así. Esteban, hábleme porque no puedo verle a todos. A Esteban hermano, creo que fue. Ok, sí, yo. Esteban, ayúdame con esta imagen. Mira, esta imagen de aquí, que tú estás mirando, aquí donde tengo el cursor, aquí se ve aquí es como una imagen de un endoscopio. Aquí vemos una superficie del intestino, del estómago sano. Al ladito está una imagen también del intestino y del estómago, pero en el estómago estamos mirando una herida, inclusive está rojo, posiblemente hasta sangrando. ¿Qué tipo de anatomía será que estudia esto? La anatomía por relieves, ¿será, profe? ¿O por diagnóstico? No. Yo le ayudo. Yo, profe. Yo, No, profe, estoy alzando la mano. Anuar primero, profe. Sí, profe, yo ya le había dicho desde antes. Muchas gracias. Dime. No es colonoscopía. Es una... Está preguntando la anatomía, es la anatomía aplicada, profe. Anatomía aplicada. ¿Cuál rama de la anatomía aplicada? La endoscopía, profe. Yo se la... Mira. Endoscopía, profe. Exacto, vamos a regresar acá. Mira, lo que estamos mirando es esto de aquí, endoscópica, anatomía endoscópica, que es la anatomía aplicada o la anatomía clínica, valiéndose de la anatomía endoscópica. Entonces, lo que estamos viendo es, ¿no es cierto?, la imagen agrandada que se ve a través del endoscopio. ¿Ok? Entonces, es anatomía aplicada o anatomía clínica, valiéndose de la anatomía endoscópica. ¿Ok? Profe, con la segunda, yo, profe. Diga, Julián. Es la anatomía radiológica. Radiológica, exacto, es anatomía clínica o aplicada con su rama, que es de la anatomía radiológica. Aquí estamos mirando una imagen de una radiografía de pulmón. Tenemos un pulmón bien negrito, está en color negrito, o generalmente se ve en color negrito porque el pulmón está recibiendo el aire, están unos pulmones sanos. En cambio, en la imagen de al lado tenemos unos pulmones, esta es una imagen de un pulmón con COVID, en donde
más del 50%, pues no se ve en los pulmones, significa que no está llegando oxígeno a sus pulmones, de tal manera que aquí está saturando bajito, ¿ok? Entonces, esto también es anatomía aplicada o clínica, apoyándose en anatomía radiológica. Entonces, esa es más o menos para que usted vea las diferentes formas de clasificar o de dividir. Dígame. Y en la primera imagen ya sabemos que es la anatomía endoscópica. Y después de eso nos dijo que más o menos se le dirigía a la anatomía patológica. Eso también funciona en Claro, aquí si nosotros ya vemos el resultado de la biopsia, ahí ya es patológica. Aquí estamos mirando una herida porque es el endoscopio el que ingresó. Entonces, por eso es anatomía endoscópica. Pero si ya viéramos el resultado de la biopsia, de la muestra que sacaron, le hicieron una biopsia y vemos el resultado y vamos a ver que es una, no sé, una úlcera, digamos. Ahí ya es anatomía patológica, ¿sí? El diagnóstico de esa biopsia. Es cuando... Dígame. No, siga nomás. El diagnóstico de la muestra que sacó de aquí, esa es anatomía patológica, cuando ya nos dan unos resultados de esa biopsia y dicen, ahí hay una hernia hiatal, o ahí hay una úlcera gástrica, ahí hay una gastritis, etcétera, ¿ok? Esa ya es patología, esa es anatomía patológica, ¿ok? ¿Qué más tenemos? Esto ya lo vieron ustedes en la básica, los niveles de organización, ¿ok? Químico, celular. El tisular es los tejidos, la unión de células forman tejidos. Entonces, el nivel tisular es nivel de tejidos. De pronto la palabra tisular sea nueva para usted, pero este es el nivel de tejidos. Nivel orgánico, nivel sistémico. Este nivel sistémico es el que vamos a estudiar en este año, ¿ok? Y luego viene el nivel de individuo. Entonces, en cuanto a nivel sistémico, hay a veces un poco de inquietud entre qué es aparato y qué es sistema. Para unos textos lo manejan como que fueran sinónimos, ¿no es cierto? Son textos antiguos, pero en textos más modernos, pues ahí sí va a encontrar que sistema es un conjunto de órganos con un origen embrionario común, ¿sí? El mismo tipo de tejido, el mismo tipo de células. ¿A qué nos referimos con esto de origen embrionario? Por ejemplo, cuando se une el espermatozoide con el óvulo, forman el cigoto y empieza a darse una serie de divisiones en hojas embrionarias como endodermo, ectodermo, mesodermo. Las hojas embrionarias son las que van a dar origen a los órganos. Entonces, decimos que sistema es el conjunto de órganos con un mismo origen embrionario o con un origen embrionario común. Por ejemplo, el sistema óseo. Eso significa que todos los huesos del cuerpo humano se originan de la misma hoja embrionaria. Entonces, ahí hablamos de sistemas. En cambio, aparatos es, ¿no es cierto?, el conjunto de órganos con origen embrionario diferente, ¿sí? Por ejemplo, el aparato digestivo. Cuando veamos aparato digestivo y veamos los órganos del aparato digestivo, vamos a ver que unos órganos del aparato digestivo se originan de una hoja embrionaria, por ejemplo, del ectodermo. Otros órganos del aparato digestivo se originan del mesodermo, otros órganos del aparato digestivo se originan del endodermo. Entonces, al tener origen embrionario diferente, por eso se llaman aparatos y no sistema, ¿ok? Entonces, lo mismo ocurre con el aparato respiratorio, ¿ok? Entonces, en cuanto a sistemas y aparatos, les clasifican así, en sistemas de relación, de coordinación, de nutrición y de perpetuación, que es lo que teníamos acá, ¿no? Le clasifican en relación, es una forma de clasificarles. Entonces, ¿a qué se refiere un sistema o un aparato de relación?
Se refiere a aquellos sistemas o aparatos que nos permitan relacionarlos, como su nombre lo dice, ¿no? A través de caminar, de desplazarnos, de hablar, de escuchar. Y aquí tenemos al sistema óseo, sistema muscular, sistema sensorial. Entonces, estos tres sistemas son sistemas de relación porque nos permiten desplazarnos, nos permiten comunicarnos, nos permiten caminar, etcétera, etcétera. También hay sistemas y aparatos de coordinación. Cuando un sistema o un aparato es de coordinación, son aquellos que nos permiten nuestro reloj biológico o las hormonas, aquellas que nos permiten coordinar. Entre ellos tenemos al sistema nervioso y al sistema endocrino. Porque, por ejemplo, mañana usted tiene algo bien importante a las 8 en punto. Entonces usted pone alarma a las 5:30 y resulta que usted se levanta antes de la alarma. ¿Por qué es importante? Porque tiene un poco de expectativa de qué es lo que va a ocurrir en esa reunión o lo que usted tenga. Esto va a ocurrir gracias a un sistema que se le conoce como SARA, que no es más que las siglas de Sistema Activador Reticular Ascendente. Esto le tiene a su cuerpo, a su sistema nervioso, como en espera, como en alerta, ¿ok? Entonces, coordina y ya se levanta, muchas veces hasta sin alarma. O el sistema endocrino, por ejemplo, el cual coordina a través de las hormonas. ¿Cómo lo coordina? Por ejemplo, en la época de la adolescencia, pues sus hormonas ya están más que coordinadas para empezar a funcionar. Y se den los cambios físicos, biológicos, etc. Entonces, los sistemas de coordinación son aquellos sistemas que tiene en alerta nuestro cuerpo, como el reloj biológico, el ritmo circadiano, etc. ¿Okay? Y entre estos sistemas de coordinación tenemos el nervioso y el endocrino. Luego los de nutrición, estos como su nombre lo dice, ¿no? Son aquellos sistemas o aparatos que nos permiten ingerir, digerir, transportarlo por la sangre, intercambio gaseoso, etcétera, etcétera. Y entre ellos tenemos el aparato digestivo, sistema circulatorio, aparato respiratorio, aparato urinario o sistema urinario. Ya le vamos a ver más adelante si es que usted mismo se va a dar cuenta si es un sistema o es un aparato. En el circulatorio tenemos al cardiovascular y al linfático, ¿ok? Y el de perpetuación igual es fácil entenderlo porque es aquel sistema que nos permite mantener vigente la especie humana. Y aquí tenemos al reproductor masculino y femenino, ¿ok? ¿Qué más tenemos? Y luego tenemos fundamentos básicos, que es la posición anatómica, que esto, hasta aquí vamos a quedarnos, porque hasta aquí llegamos con el otro grupo también, de tal manera que no queremos ni adelantarnos ni atrasarnos, porque la siguiente semana, pues vamos a continuar desde aquí. Sin embargo, vamos asimismo para que tenga una idea, ¿no? ¿A qué se refiere la posición anatómica? Aquella posición que se denomina posición ortostática, que es muy, muy, muy válida para hacer diagnósticos, en el caso de los cadáveres, cuando se va a hacer una autopsia. ¿Cómo debe estar esta posición anatómica? Pues aquí lo dice, ¿no? Mirada al frente, posición recta, manos supinadas. Esta palabra de supinación, pronación, etcétera, etcétera, la vamos a ver la siguiente semana. Pero básicamente se refiere a las palmas de la mano hacia arriba, ¿sí? Bipedestación, es decir, de pie, en el caso de, si vamos a hacer un análisis en organismos vivos, pues de pie. Aquí hay le hemos puesto estas dos imágenes porque aquí hay una controversia en algunos textos. En algunos textos dice ligeramente abiertos los talones, ¿no? Y en otros dice abiertos los talones. Entonces, no importa si es ligeramente o bien abierto, lo importante es que los pies estén separados y paralelos. Más separados o menos separados, eso no importa, ¿ok? Sin embargo, pues esta es la posición ortostática o la posición anatómica, que desde aquí vamos a ver la siguiente clase. También vamos a ver que no solamente hay la posición anatómica para análisis, sino hay otras posiciones corporales dependiendo el objetivo, ¿no es cierto? Aquí tenemos, vean, decúbito dorsal, decúbito ventral. Cuando veamos los términos anatómicos ya vamos a ver cuándo es ventral, cuándo es dorsal, decúbito lateral, que puede ser izquierda, derecha, etcétera, etcétera, etcétera. La posición genupectoral, que esta posición básicamente es
para, por ejemplo, la auscultación de la próstata, ¿no? La litotomía es una posición ginecológica propia de la mujer. Y así tenemos varias posiciones, no solamente es la posición anatómica, sino hay otras posiciones corporales dependiendo del objetivo que tenga el médico. ¿Ok? Vamos a ver también cavidades corporales, cavidades y regiones, que es una cavidad, ¿no? Y qué son unas regiones. Ahí tenemos cavidades dorsales, cavidades ventrales, tenemos regiones también, esto también vamos a ver. En cuanto a las regiones, hay regiones que tienen nombres comunes o nombres del uso de personas que no conocen las regiones, y también vamos a ver cuáles son los nombres anatómicamente de estas regiones, ¿ok? Vamos a ver aquí asimismo un par de ejemplos de las regiones. Aquí están ya los términos que vamos a ver: cefálico, caudal, ventral, dorsal, medial, lateral, proximal, distal. También vamos a ver términos de lateralidad: unilateral, bilateral, ipsilateral, contralateral. Vamos a ver algunos movimientos, esto lo van un poquito a ver en cultura física también, los movimientos de regiones, ¿cómo es? Términos de movimiento, flexión, extensión, que usted seguramente ya lo sabe. Abducción, aducción, vamos a ver rotación interna, rotación externa, supinación, aquí está lo que decíamos, ¿no? Supinación y pronación, ¿no? Vamos a ver los planos, los 3 grandes planos corporales y su división. Vamos aquí a un poquito a aplicar lo que aprendimos, términos de posición y dirección, ¿no? Apical y basal, superior, inferior, cefálico, los otros nombres, ¿no? Básicamente eso es lo que vamos a ver en esto era lo que quería yo hacerlo en una sola clase, pero ya vemos que 40 minutos es muy poquito y no avanzamos mucho, de tal manera que esa es la razón por la que le hemos dividido, le vamos a dejar desde la próxima clase todo el bloque para química y todo el bloque para anatomía. Entonces, posición anatómica es el tema para la siguiente clase de ahí hacia adelante, ¿ok? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿No hay? Yo, profe. Dígame. No, profe, no hay preguntas. Williams. Endocrónico, ¿verdad? Perdón, no le escuché. ¿Se me escucha? Sí, ahora sí. Ya. Con respecto al sistema endocrino, es el que regula la segregación de hormonas, ¿verdad? Sí. En el caso de la apnea del sueño, que es más una situación... En el caso de la apnea del sueño. Ya. Es una situación más, igual es una situación más muscular, pero es una condición igual hormonal. ¿Cómo funciona eso? ¿Es una condición más qué? Muscular. Muscular. Sí. No necesariamente muscular, hay ocasiones en que la apnea del sueño tiene otros orígenes, ¿no? Desde genético, no necesariamente muscular. Entonces habría que ver a qué se debe la apnea del sueño, buscar su origen más bien, para ver qué es lo que está afectado, porque no necesariamente siempre tiene que ser muscular, ¿ok? Anuar, ¿algo iba a preguntar Anuar también? Sí, es también sobre lo de la apnea del sueño, para aclarar algo que por lo general también se puede producir por una afección por la presencia de hipoxia intermitente, o sea, es una inflamación y estrés oxidativo. Ajá, por eso es importante saber el origen de, no, es como decimos la gastritis, hay gente que dice, no, es que no come a las horas adecuadas y el ácido clorhídrico quema la mucosa del estómago. Hay otros que dicen, no, es que es causado por el Helicobacter pylori. Entonces, ahí es que ver el origen. Cuando se hace una biopsia, ahí se puede definir el origen. Williams dice, levantó la mano. Sí. Williams, yo conocía la apnea del sueño por la segregación de cortisona. ¿Sí se me escuchó? Tengo un serio problema que no me va a tocar buscar audífonos porque lo escucho bastante mal lo que me preguntan, ¿no? Es el micrófono de Willy mismo, profe. Sí, el micrófono de él es, Willy, cambia de micrófono, hijo mío.
Ok, entonces miren, ya que ahora preguntaré yo, a ver, vamos a preguntar la piel, ¿a qué nivel? Vamos otra vez a compartirles las diapositivas para poder preguntar. A ver, espérate. Aquí está. Por ejemplo, la piel, ¿a qué nivel de estos corresponderá? Nivel tisular. Nivel tisular, ¿quién dice otra respuesta? Celular también, profe. Celular, profe. Ajá, celular. Sistémico. No, ni tisular, ni celular. La piel Profe, es un ¿esto no es órgano. nivel individuo? La piel es un órgano. La piel es el órgano más grande del cuerpo humano. ¿Ok? Al ser órgano, obvio que tiene células, tiene tejidos, ¿no? Pero la piel pertenece al nivel orgánico. ¿Ok? Otra pregunta. ¿Un hueso a qué nivel pertenece? A nivel sistemático. Nivel orgánico. Orgánico, porque dije uno. Un Perdón. hueso. Ajá. Y si digo 206 huesos, ¿a qué nivel Nivel pertenece? sistémico. Al nivel Ahí sistémico. sí, sistémico, estoy hablando de sistema. Y si digo la sangre, ¿a qué nivel pertenece? Nivel Nivel celular. celular. No celular, la sangre es un tejido. Nivel tisular. Tisular. Nivel tisular, la sangre a nivel tisular, porque es un tejido conectivo especializado formado por células. ¿Cuáles son las células? Glóbulos blancos, glóbulos rojos, etc. La sangre es un tejido, pertenece al nivel tisular. ¿Ok? Listo, chiquillos. Entonces, no se olvide, vamos a enviar el día de hoy, vamos a enviar las, ¿cómo es? La guía, y vamos a enviar también ¿cómo es? El taller. Vamos a dejar de presentar. Vamos a enviar la guía, vamos a enviar el taller, porque si seguimos esperando, pues está perdiendo tiempo, ¿no? Si es que seguimos esperando hasta que le den permiso de ingresar al Moodle. Suspéndele la grabación, Henrycito, por favor. Entonces, hasta ahí nos quedamos. No se olvide que tiene el trabajo de química. No le dejo asincrónico de biología. Henry, retírale, por favor, la grabación. No me está escuchando. Henry. Sí se le escucha, profe. Decide con los muchachos irse a... Henry. Déjenme ver. Dios mío. La grabación. ¿Qué reunión? Pero retírame la grabación ahorita, pues. Eso es que te pido. Ok, chiquillos, hasta ahí nos quedamos, ¿ok? Voy a entrar a una reunión. Listo, nos vemos, chiquillos.